Juan Raúl. Bueno, buenas tardes. ¿De qué se trata? Vamos a raíz de lo que pasó con el edificio Space en Medellín, que ese es el tema central, tuvimos que preparar esta charla para contarle a toda la gente que está, digamos, implicada en el tema, nosotros como ingenieros civiles, los arquitectos, los constructores. La iniciativa fue en realidad de los constructores, para saber cómo debemos explicarle a la gente cómo diseñamos las edificaciones para que sean seguras. Porque en realidad que cuando pasó este tema y todavía estamos, digamos que en shock, esto ha sido muy difícil para la ingeniería, no solamente en nuestro país, sino en otros países. Esto que pasó nunca había pasado, menos un edificio, como hablamos ahora, del estrato 6, que se cayera, que estuviera ni siquiera con las cargas completas. Entonces, lo que vamos a tratar es que a ustedes que están metidos en este tema, calculando, diseñando o aprendiendo, explicarles por qué las edificaciones que nosotros diseñamos son seguras. ¿Qué significa que las edificaciones son seguras? Entonces, esta primera es que cuando uno diseña un edificio, pues hay mucha gente involucrada, ¿cierto? Hay arquitectos, hay estudios de suelos, estudios geológicos, muchísimos diseños involucrados. Se debe coordinar, obtener planos para construcción, pero este es, digamos, un procedimiento que abarca muchas profesiones, desde los arquitectos, que son los que conciben el proyecto, y cuando ya el proyecto se da para construcción, quiere decir que está perfectamente coordinado. Y cuando ya se puede construir, quiere decir que ya las autoridades municipales o quien se encargue de aprobarlo, lo han aprobado. Esto es, por lo tanto, un procedimiento muy largo, y el primer concepto que nosotros teníamos cuando esto ocurrió es que debe haber una cadena de errores muy grande para que esto ocurriera. Porque si hay todos estos procedimientos que estamos hablando aquí, no puede ser que nadie se haya dado cuenta de lo que pasó. Entonces, después la construcción no solamente llega a los planos, sino que hay una interventoría, lo deben controlar, se debe hacer empresas que supervisan la calidad de los materiales. Entonces hay muchos temas para controlar y para poder decir que finalmente la edificación es segura. Entonces, cuando uno diseña una edificación, tiene que cumplir 3 requisitos. Primero, tiene que ser seguras. Segundo, tiene que ser económicas y que cumplan con un servicio. Por decir algo, si usted va a diseñar una vivienda, la edificación tiene que ser segura. ¿Qué quiere decir? Que no pase, que no haya colapso, que no haya daño, que cuando haya un sismo, en nuestro caso la condición crítica son los sismos, que no ocurra nada que le pueda afectar y que afecte su vivienda. Pero a la vez tiene que ser económica, porque por ejemplo, cuando uno diseña una casa puede ponerle un muro de concreto de 12 centímetros o un muro de arcilla de 12 centímetros, pero también lo puede hacer de 40 o de 60, lo que significa que termina siendo un diseño que cumple el primer requisito, que es segura, pero no cumple el segundo requisito, que es económico. Y el tercero es que cumplan con un servicio. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, usted va a diseñar, que estamos haciéndolo últimamente con las reformas de los hospitales, un búnker donde hacen tratamiento para radiología. La verdad, por ejemplo, debido a los materiales que se utilizan ahí, que son de muy alta uranio y este tipo de materiales, hemos llegado a diseñar muros de espesor de 2,50 en concreto, 2,5 metros de espesor, y muros de losas de ese mismo espesor, para que la radiación no se salga de allí. Entonces, esa es una estructura diseñada específicamente para que cumpla un servicio, para que se pueda prestar un servicio de radioterapia. Pero si usted hace una casa con esos muros, pues no va a ser económica. Si hace una losa, digamos, muy delgadita, que se vaya a deflectar, el servicio que se necesita que prestar, pues no lo va a cumplir. Por eso, entonces, una estructura tiene que cumplir estos 3 requisitos. Si no los cumple, algo está mal. No es económica, o no es segura, o no cumple el servicio.
Ahora les explico, pero cuando nosotros estamos diseñando las estructuras, usamos lo que se llama un factor de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que la estructura nos resiste más de lo que se está utilizando normalmente. Por ejemplo, las cargas reales las amplificamos casi 2 veces. Utilizamos materiales cuya resistencia es mucho más allá de lo que nosotros le calculamos. Y cuando hablamos de sismo, normalmente decimos que la vamos a calcular para que resista el sismo más fuerte que ocurre en 50 años. Entonces siempre amplificamos las cargas. Primero, las cargas que utilizamos son más altas de lo reales, y cuando utilizamos el concreto o el acero, los utilizamos con unos esfuerzos menores de los que resistan. Por eso formamos lo que se llama un factor de seguridad. Por ejemplo, esta es la gráfica del concreto. Cuando vamos a utilizar un concreto, ponemos un elemento que es un cilindro normalmente, y lo sometemos a compresión. Entonces vamos aumentando la fuerza en este sentido, y él se va deformando, ¿cierto? Damos un punto. Esta es la resistencia con que nosotros diseñamos. Pero resulta que el concreto sigue aumentando su resistencia. Si nosotros lo utilizamos hasta aquí, quiere decir que esto es un factor adicional de seguridad. Pero así es. Lo mismo pasa en el acero. El acero lo probamos a tracción. Cogemos una barra, lo sometemos a tracción y hacemos una curva. Vamos aumentando la carga, medimos su deformación hasta que llega un punto en que esta curva se vuelve casi plana. Luego hay como un reendurecimiento y se rompe. Pero nosotros lo diseñamos con esta capacidad. O sea que los materiales que estamos empleando tenemos un factor de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que resisten más allá de lo que nosotros empleamos. O sea que tenemos un factor de seguridad adicional. Lo mismo, un requisito, cuando ustedes están trabajando en el concreto, siempre el requisito es que si llegara a fallar la estructura, tiene que fallar por acero. Si ustedes se acuerdan, quiere decir que el acero que le colocamos en este sitio tiene que ser una cuantía tal que cuando se somete a una carga se deforma y la falla es avisada. La falla no es súbita, es decir, que se va deformando, ¿no es cierto? Poco a poco van a aparecer unas pequeñas fisuras, y entonces digamos que hay que hay tiempo, digamos, de tomar las medidas que sean necesarias. No se trata en el diseño de colocarle todo el acero que se quiera, ¿no es cierto? Porque eso hace que puede fallar por concreto. Si falla por concreto, quiere decir que en ese caso la falla sí es súbita y no hay tiempo, es violenta. Muchas veces ha pasado, por ejemplo, que en voladizos, donde ustedes saben que el refuerzo tiene que colocarse en la parte superior, un balcón, por ejemplo, y por alguna razón el refuerzo quedó mal colocado, si se sobrecarga eso, la falla puede ser violenta. Pues no la espera, es de alguna forma. El acero se puede ir, como vieron la curva, ¿no es cierto? En esta curva vemos que el acero se va deformando. Aquí hay un momento en que con la misma carga él se deforma. Eso quiere decir que la falla es lenta o avisa para poder tomar las medidas que se puedan. Vamos a ver cómo puede colapsar una estructura. ¿Por qué puede colapsar una estructura? Para luego meternos en el tema principal. Entonces, puede colapsar una estructura, por ejemplo, por condiciones de carga anormal. Ustedes se acuerdan tal vez el año pasado en esos países del Oriente, Pakistán o estos países en donde se está fabricando muchísima ropa. Ellos meten cada vez más maquinarias dentro de una edificación que fue hecha para vivienda, y hubo casos de colapsos de edificios por sobrecarga. Es decir, ya, ustedes saben que dependiendo del uso del edificio, si en vivienda la carga máxima que se le puede poner son 180 kilos por metro cuadrado, pues eso se puede aumentar 2 y 3 veces. A la gente no le interesa, necesitamos más máquinas que estén aquí y los edificios pueden colapsar. Entonces, eso colapsa por sobrecarga normal. Hay también, vamos a ver unos ejemplos de unas fotografías, el mal uso del edificio, cuando por necesidades necesitan quitar una columna, o les estorba un muro, resulta que era de carga y se cayó. Por explosión o terrorismo, ya vamos a ver las fotografías, hay casos muy famosos que el edificio colapsa por una explosión, por ejemplo, que es difícil de prever, pero puede haber colapso preso.
Puede haber también durante la construcción, puede fallar un edificio. Muchas veces cuando el concreto no llega a la resistencia y se descompra antes de tiempo, la estructura puede fallar. Durante la ocupación puede haber mal uso, por ejemplo, cuando utilizamos edificios que son muros de carga y la gente decide quitar muros. Este muro me estorba, unamos, ya no tengo entrada de servicio, unamos alcoba de servicio y convirtámosla en una lavandería o en algo diferente. Entonces, eso es afectar las condiciones y es un mal uso de la estructura. Eventos como sismo, huracán, tornado, es muy común, ustedes han visto. Por ejemplo, en el sismo de 1985 de México, hubo colapso de 350 edificios por un evento. Nosotros tenemos que prever ese tipo de situaciones. Defectos de construcción o error en el diseño. Esta es la otra posibilidad, que muchas veces es difícil de detectarla. El edificio se ve aparentemente bien, pero tiene algo que la puede afectar. Y la estructura que carece de una adecuada resistencia de utilidad. Vamos a ver unos ejemplos con fotografías de colapsos, en este caso colapso parcial. Este es un edificio en Londres, en 1962, una explosión en un piso superior, ¿no es cierto? Este es un edificio de muros de carga, que quiere decir que las paredes están cargando, ¿cierto? Entonces, en este piso, esta es la fotografía que nos explica, hubo una explosión de un cilindro de gas, quedó este muro sin apoyo, que es más o menos en este piso, lo que quiere decir que si la losa superior sin apoyo, el muro que estaba formado en el borde, también se cayó y hubo un colapso parcial de la estructura. Entonces, ocurre esto. Digamos que es como una reacción en cadena. Falla el muro que le está sosteniendo la losa se cae hasta que, pero no hay colapso total, que llamamos un colapso parcial. Eso puede ocurrir. Hoy en día hay normas en donde se trata de este tipo de fallas se pueden, digamos, si no evitar, prevenir de que no ocurra. Esto que es el colapso total, que es una situación que ustedes todos conocen, algunos tal vez no habían nacido todavía, pero se trata de la explosión del World Trade Center en 2011, que fue famoso, ¿no es cierto? Porque hubo involucradas, fue un evento, digamos que de primera mano se vio un colapso de esta estructura tan importante, viéndola en televisión en directo, se vio todo el proceso y hubo todos los estudios que ustedes quieren, todavía se están estudiando y se saben las causas. Esto era muy difícil de prevenir, ¿no es cierto? Era un avión que estaba recién saliendo del aeropuerto, un avión muy grande, que es el 767, cargado de combustible, era una bomba, digamos, volando. Y la gente que estaba preparada o que hizo este atentado sabía exactamente qué hacer, dónde entrar con el avión, inclusive le alcanzó a dar una cierta inclinación cuando entró el avión para hacer el mayor daño que se pudiera hacer. Entonces, este tipo de situaciones es difícil de evitarlas, pero como ahora vamos a ver, la estructura estaba diseñada de tal manera que a pesar de la gran carga explosiva que impactó el edificio, él pudo resistir algunas horas, de tal manera que la gente bajo los pisos donde entró el avión se pudiera salvar. Entonces, ¿qué pasó en este caso? La estructura era una estructura metálica, el fuego producido por esto, que eran muchas toneladas de combustible, una bomba, vamos a ver unos esquemas explicativos, rompieron las columnas de la parte exterior, el núcleo central soportó, digamos, las cargas hasta un cierto punto. El peso del impacto de la parte superior, entonces la parte superior, como vamos a ver en los esquemas que siguen, este es el procedimiento, digamos, de falla. Entonces, en la parte A, esa es la entrada del sitio del avión. Ya por el acero tiene un límite, ¿no es cierto?, de resistir el calor. Cuando el acero superó ese límite, se deflectó, se dañaron las columnas de ese piso. Las columnas fallaron completamente. Los pisos superiores se quedaron sin apoyo y la carga era tan alta, ¿no es cierto?, que
hizo como una carga que estuviera afectando a este piso no tenía oportunidad de soportar toda la carga superior y se produjo la sección en cadena hasta que el edificio cayó. Era imposible poderlo hacer. La capacidad del edificio no lo podía resistir. La situación fue tan grande que ocurrió lo que ocurrió. Entonces, el colapso fue progresivo, no súbito. La estructura era redundante. ¿Qué quiere decir? La columna, en estos edificios de esta altura, él tenía 104 pisos, tenía varias, digamos, columnas en la fachada, columnas interiores, y fueron descargándose, como vamos a ver en otro ejemplo, a las columnas de los lados. Esta es la imagen final. Entonces, el edificio, como se ve aquí, tenía unas columnas iniciales en la fachada y de ahí se dividían en muchas columnas pequeñas en la parte exterior. Había otro núcleo central y por eso, digamos, que a pesar de la carga tan alta, pudo resistir casi hora y media el primer edificio. Eso es un colapso de un edificio con un colapso total por una carga explosiva. Este es otro edificio también en Oklahoma, un edificio federal. Este fue producido por una bomba colocada en un sitio específico. Este es el esquema del edificio antes de en unas columnas fachadas. Vamos a ver un esquema y de aquí salen unas columnas adicionales. Después pusieron la bomba en estas columnas de frente. Ahora vemos el esquema y este fue el resultado final de cómo quedó el edificio. Este es un colapso parcial, a pesar de tener una bomba de gran magnitud colocada en las columnas del primer piso, debido a que tenía muchas columnas y además ser en concreto pudo resistir la carga que evitó, digamos, el colapso total. El esquema es este. Entonces, este es el edificio que tiene varios ejes de columnas y había en el primer piso las columnas que están marcadas en estos ejes. Recibían una viga y de ahí nacían otras columnas adicionales. Pues lo que hicieron fue poner unas bombas o dañó estas tres columnas y por lo tanto esta parte de aquí superior falló. Por eso, a pesar de la magnitud de la explosión, la estructura no falló inmediatamente. Este es el esquema. Entonces, lo que pasó es que si se caen estas columnas que están aquí, esta viga puede tomar o se deflecta, hace una acción de flexión y resiste, por eso no hubo colapso total de la estructura, pero fue, digamos, un caso producido por explosión. Este es un caso de un edificio también de colapso parcial, un edificio de apartamentos de 24 pisos, que en este caso fue, digamos, un error de construcción. Cuando se hace una construcción hay que tener mucho control en la calidad del concreto para saber cuándo se debe desencofrar, cuando la resistencia de las columnas y de las losas hayan llegado a una resistencia adecuada. Entonces, en este caso se quitó la formaleta inadecuadamente en el piso 23, lo que está diciendo aquí. Y cuando se quita la formaleta antes de que resistiera llegar a la resistencia adecuada, entonces se incrementó la carga de las columnas inferiores y hubo una falla parcial de la estructura. Eso puede ocurrir, como veíamos en el resumen anterior, por mal manejo de la construcción, por no haber llegado a la resistencia adecuada en el tiempo que se debía, y por eso falló. Y esto es lo que puede ocurrir. Es una fotografía que la conseguí, aparentemente está aquí en Colombia, ¿no es cierto? Por la bandera que está allá en el último piso, y de ahí están viendo un espectáculo. Yo la saqué, pero creo que esta es la bandera de Colombia. Entonces, digamos que normalmente en las estructuras no hay una prueba de carga antes de ponerlas en uso. Ustedes saben tal vez que cuando se diseña un puente sí se hace una prueba de carga antes de ello. La prueba de carga del puente se hace poniéndole la carga del diseño. Se ponen volquetas que tienen la carga, en este caso ahora son de 30 toneladas, y se ponen tantas volquetas cargadas como se puedan colocar una detrás de otra en el puente. Y se hace la prueba y se miden las deflexiones. Y la siguiente prueba que se hace es impacto. El impacto se hace con una volqueta que entre muy rápidamente al puente y frene en la mitad de la luz del puente, y eso produce impacto sobre el puente. Se pueden medir las deflexiones. Si la prueba pasa, si las deformaciones son tal que no superan las permisibles, se dice, ok,
Pero los edificios convencionales nunca hay una prueba de carga, nunca hacen prueba. En este caso parece que sí lo probaron, que había tanta gente, más de lo normal, ¿no es cierto? Y parece que servía como de un escenario para ver algún evento deportivo, lo que estamos viendo aquí. Vamos a entrar al tema. Este es que quiero hacerlo, digamos, con el debido respeto. No vamos a criticar, no vamos a hacer un juicio, pero sí vamos a contar lo que pudimos averiguar. Porque, como lo decía en el principio, el tema es muy delicado. Porque ustedes entenderán, todas las personas involucradas en estos temas quedamos muy afectadas por el asunto. Hubo muchos casos de, por ejemplo, ingenieros que realizaban proyectos en curaduría, renunciaron por la responsabilidad que esto tiene, ¿no es cierto? Aparentemente, el resultado de toda esta investigación que lo hizo la Universidad de los Andes es simplemente el edificio no cumplía con el reglamento de construcción. Más, dice que no cumplía con 43 normas de código. Entonces, uno no puede decir que esto sea normal, pero no podemos hacer un juicio, no sabemos qué pasó. Entonces la idea de este proyecto es simplemente contarles lo que vimos, lo que se ve en los planos, porque logró tener planos. El ingeniero hizo el análisis del edificio como estaba. Estos planos son, cualquier proyecto es de dominio público, usted puede ir a una curaduría y pedir copias de los planos de algún edificio y si tiene alguna relación con él se los puede dar. Entonces eso fue lo que pasó aquí. Este es un edificio, el análisis y el trabajo fue tomado de una charla que dio el ingeniero Ricardo Barbosa en la Universidad de Gran Colombia en Bogotá en noviembre. Yo simplemente le pedí el permiso a él para poder divulgar, que no hay ningún problema, porque se trata de hacer conocer a personas como ustedes de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Este es un edificio moderno, digamos así, de estrato 6, apartamentos de precio elevado, no sé exactamente, pero es un muy buen sector de Medellín. Y ese es el aspecto del edificio que además fue aceptado, digamos, por la gente. Entonces, finalmente, como esto no es, digamos, riesgoso, casi nunca nadie antes de comprar un apartamento se fija en asuntos como quién lo diseñó, quién lo construyó, cuál es la calidad del concreto, porque no tiene para qué saberlo, simplemente le gusta el sitio, le gusta el apartamento y lo compra. Yo creo que esa es lo normal, lo que hace la gente. Yo diría que ni siquiera nosotros que estamos tan involucrados en esto nos ponemos a averiguar estos temas, porque en verdad son muy difíciles y sería muy difícil poder explicar y poder dar ni siquiera asesorías. A mí me preguntan dónde compro, aquí y allá, pues posiblemente yo le dé un poco más de ayuda a la persona, pero la gente en común pues no va a saber. Y creo que no hay necesidad de que sepa. Bueno, este es un esquema, este ya es un esquema. Cuando hacemos un análisis de un edificio, nosotros hacemos un modelo exactamente igual al que se tiene que diseñar. Entonces, aquí representamos con una línea las columnas y con en este caso, estas zonas de amarillo son las losas. Y estos elementos aquí quiere decir que es la columna que llega a su fundación, ya sea zapata, o sea, pilote. La estructura se considera empotrada en ese punto. Y este es el esquema, con un programa de una versión pues, comercial. Aunque el plano no está muy claro, este es un edificio de una longitud que es, digamos, bastante larga, ¿no? Ahora les comento. Y va cambiando de altura, o sea, él va cambiando de 5 pisos casi hasta 12 pisos. Y los puntos fijos son las escaleras. Estos puntos, hay varios accesos para entrar a los apartamentos, están separados de la estructura, son independientes. Toda la estructura es esta longitud, ¿no es cierto? Y están los puntos fijos por fuera. Ahora vemos un detalle un poquito más grande. Este es un detalle de la estructura. Este es el punto fijo, quiere decir los ascensores, las escaleras, y los apartamentos están conformados por columnas. Vamos a ver un esquema un poco más claro.
Este es el esquema, digamos, como simplificado, pero es el que muestra que tenemos más que columnas una pantalla. Nosotros lo llamamos columna o pantalla dependiendo de la relación que tenga entre las dimensiones 20 por 150. Entonces en este caso sería una pantalla. También el examen o la investigación habla de que no es claro cuál es el sistema estructural que se empleó. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos varios sistemas estructurales permitidos por el código. Entonces decimos un sistema de estructura puntual. Quiere decir que tiene columnas o de pórticos, tiene columnas y vigas. Para hacer columnas tiene que tener unas determinadas dimensiones. Otro segundo sistema, no vamos a hablar de todos, es el de muros portantes. Puede ser muros en arcilla, puede ser muros en concreto, y en este caso serían, digamos, unos muros largos en los dos sentidos, lo que ustedes ven que se está utilizando mucho hoy en día. El concepto dice que aquí no está claro cuál es el sistema estructural, empezando por allí. ¿Cómo es importante definir cuál es el sistema estructural? Porque si es de columnas, usted tiene que tener unas determinadas dimensiones. Si es de muros, tiene que tener un determinado número de muros en los dos sentidos. Si es un pórtico arrastrado, tiene que tener unas riosas. Entonces, ahí es un tema. Y se empiezan a ver detalles que, digamos, a la luz, así sin mayor juicio. Esta es la luz entre apoyos y tiene 8,30. Y la viga que los uno tiene 40,30. Nosotros usamos, este es el ancho de la viga y esta es la altura de la viga. Entonces uno dice, así como de primera, lo normal para que esas vigas no se deflecten o que se deformen, normalmente usamos nosotros esta división dividida entre 18 o 20. Si es 20, esto da como 45, yo le pondré 50, y ahí dice 30. Entonces, eso, digamos, ahora, como ya se ve que la estructura tuvo un problema, uno puede empezar a hacer juicios como este. ¿Por qué le pusieron 30? ¿Por qué no le pusieron mayor dimensión? Pero tiene otros temas adicionales, como por ejemplo que estas losas, que ya son las losas que están apoyadas en las 4 pantallas, tienen esta forma acartelada, que es supremamente difícil, etc. ¿Qué quiere decir? Que va cambiando de espesor de aquí hasta una zona central que tiene espesor de 6 centímetros. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que es, digamos, un diseño previamente a lo que pasó, que me parece que es una estructura que está como en los límites en dimensiones, justo, muy pequeñito, como para hacer un diseño económico. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que hagamos unas estructuras económicas, pero que sean seguras? Entonces, este es un corte por acá. Esta es la viga y la losa va haciendo este acartelamiento, que empieza alta y llega a un espesor central muy pequeño, y este es el voladizo de los corredores que llegan al punto fijo. Esta viga es más alta, de 50, porque hace el cambio de nivel para el corredor exterior. Entonces, desde el punto de vista constructivo, debe ser muy complicado hacer esa formaleta para esa losa, que va a ser casi que una superficie que tiene unas vigas centrales, una zona central de 6, y va a ser algo así como un tronco de cono. Por eso en la anterior se ve de esta forma aquí, si lo ven, que tiene esto como una inclinación. Esta es la losa gruesa, va terminando espesor hasta que llega a esta zona central, que no es pequeña, que tiene 6 centímetros de espesor. Obviamente las cantidades de concreto y eso van a ser muy bajas, que eso finalmente es lo que, digamos, cumple uno de los requisitos que sea económica. ¿Qué se hizo? Este es una parte del programa, ¿no es cierto? Y cuando diseñamos y chequeamos diseñamos una estructura, lo primero que hacemos es que la estructura debe cumplir derivas. Y cuando, ya les explico de qué se trata, y cuando cumplimos derivas, vamos a hacerlo aquí. Cuando cumplimos derivas, entonces podemos seguir con el diseño de la estructura. ¿Qué significa derivas? Lo que hace daño cuando hay un sismo, digamos así, es no cuánto se mueve el edificio en total. Puede arriba moverse 30 centímetros o 20 centímetros en la parte superior del edificio. Lo que hace daño en realidad a los acabados, a los muros, a las divisiones y a la estructura misma es cuánto se mueve este piso con relación al anterior. Cuánto se mueve el piso 3 o la losa del piso 3 con respecto al piso 2.
esa relación, ese movimiento, digamos así, entre los pisos es lo que hace daño. Ustedes han visto que después de un sismo que aparecen en los muros como unas X, porque cuando el edificio se vaya se presentan unos esfuerzos de tracción, fisuran el muro y cuando se devuelven lo hacen en el otro sentido. Entonces, el primer tema que nosotros tenemos que tocar es controlar que esa deriva, ese movimiento no sea tan alto. Y la norma dice que en el caso de pórticos de concreto no puede ser más del 1%. ¿Qué quiere decir? Que si este H, la distancia entre las losas es de 3 metros, esa deriva no puede ser más de 3 centímetros. Si cuando estamos diseñando una estructura, chuleamos esa parte, la estructura está bien, tiene el 1% o menos del 1%, puedo seguir. Y miren lo que pasó en el diseño del edificio. Las dimensiones se tomaron